Gai zerrendaren laugarren puntua honestea bidezkoa bada, Zaia bai Zaiako herritarren elkarteak aurkeztutako mozioa lonceri buruzkoa. Punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por la Asociación Vecinal de Zaya bai, en relación con la LONCE. Tengo por aquí. Bien, paso a leer la moción para su posterior debate. No a la LONCE y a su implantación en Zaya bai, Asociación Vecinal de Zaya, dentro de la cual se integran miembros de la comunidad educativa, profesores de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, universidad, padres de alumnos, miembros del AMPA y del Consejo Escolar de diversos centros educativos, miembros y representantes de las asociaciones sindicales escolares, cooperativistas de centros educativos, etc., expone que el 28 de noviembre de 2013 las Cortes Generales de España aprobaron la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley BERT y abreviada como LONCE, con los únicos votos a favor de los representantes del Partido Popular, mayoría absoluta en la Cámara. La nueva ley introduce, entre otros cambios, el que la oferta de plazas se organizará atendiendo a la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social, es decir, si los padres piden un centro público o uno privado concertado, por lo que se elimina el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en primaria, en ESO y en la nueva formación profesional básica. 2. El artículo 1.81, que modifica el artículo 132 de la LOE, atribuye al director competencias que en la LOE correspondían al Consejo Escolar. A la desaparición de la naturaleza decisoria del Consejo Escolar, que pasa a ser consultiva, pone en manos del director funciones y poderes que hasta ahora se compartían entre todos los miembros de la comunidad educativa. 3. En las asignaturas principales, troncales, el 100% de los contenidos serán definidos por el Ministerio de Educación del Gobierno Central, que establece asimismo los criterios de evaluación y logro de competencias, estándares de evaluación y horario mínimo, sin ningún tipo de participación de la Administración vasca. Esto hará desaparecer el currículum vasco en plena vigencia desde hace más de 3 décadas. 4. Se vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de religión. Contará en el expediente académico, por lo que se contabilizará para pedir una beca, por ejemplo, y se establece una materia alternativa que se llama Valores Sociales y Cívicos en primaria y Valores Éticos en ESO, desapareciendo definitivamente la materia Educación para la Ciudadanía. En bachillerato, la religión forma parte de las asignaturas específicas optativas, tanto en primero como en segundo. 5. El artículo 1.61, que modifica el apartado 3 del artículo 84 de la LOE, garantiza que los centros que hayan optado por la educación diferenciada por sexos podrán suscribir conciertos con las administraciones educativas. Y 6. Las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Se abre, por tanto, la posibilidad de construir y gestionar colegios privados concertados sobre suelo público. Por todo lo arriba expuesto, y sin entrar en consideraciones sobre la conveniencia o no de los nuevos cambios académicos y pedagógicos, consideramos que 1. La ley nace fruto de la imposición y deseo de adoctrinamiento del modelo ideológico sexista, conservador, elitista, segregador y centralista del Partido Popular, que no ha contado con el consenso ni apoyo de la comunidad educativa. 2. No garantiza la oferta pública en todas las zonas y para todo el alumnado. 3. Retrotrae la escuela vasca a épocas pretéritas en que los currículums no atendían los derechos lingüísticos, históricos y culturales propios de Euskadi, olvidando las 3 últimas décadas de implantación y funcionamiento del sistema educativo vasco. 4. Propone un modelo de escuela elitista frente al modelo de escuela inclusiva, fijando varias categorías de centros en función de resultados, como en una empresa, y dotando de fondos a las mismas en función de estos y no de necesidades académicas o sociales. 5. Pone en peligro la gestión participativa y democrática de los centros escolares, primando modelos de concentración de poderes en gestores frente a la comunidad educativa. Dicho esto, hacemos una petición expresa a este Ayuntamiento de Zaya para que 1. Se posicione en contra de la implantación y aplicación del modelo educativo propuesto por la LONCE en los centros educativos del municipio. 2. Rechace la naturaleza injusta, segregadora, insolidaria y centralista de dicha ley. 3. Se muestre partidario de que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso en el ámbito educativo, especialmente en el ámbito social y político en torno a una ley vasca de educación. Josu. Voy a votar a favor porque estamos de acuerdo con lo que se propone en la propuesta. De todas formas, a ver, nunca está de más insistir en ello, ¿no? Pero esto está aprobado ya en el Parlamento Vasco en el
hace más de medio año, el 27 de noviembre del 2013, y se denunciaba más o menos lo mismo que estamos denunciando aquí. Por lo tanto, bueno, insistir en ello no me parece mal. No me parece oportuno el término esquivar, ya lo dije en la comisión. No se ha utilizado el término esquivar. No aparece el término esquivar. ¿No aparece ahora? No. El término esquivar aparecía en la comisión, hubo 4 párrafos propuestos por el PNV, hemos incluido uno de esos 4, pero no hemos incluido aquel que no suscitaba consenso. Bien, vale. Y en todo caso, ya digo que bueno, insiste en algo que es necesario en estos momentos. El Partido Socialista ya se posicionó en aquel momento, en aquel pleno del Parlamento también, en solicitar o pedir una ley vasca de educación, y por lo tanto yo creo que va en la línea de lo que aquí se propone, y por lo tanto vamos a votar a favor. Vale, solo un breve comentario sobre la oportunidad de la moción, y es que todas las cosas siguen sus tiempos y tienen sus procesos, y después de la aprobación parlamentaria de esta ley, lo que toca en el curso 2014-2015 es la aplicación. Entonces, es ahora cuando realmente los alumnos y los padres vamos a ver los efectos de esta ley y vamos a ver cómo se aplica, y aquí hay 2 cosas. Es ahora cuando se socializan los efectos de la ley, y por eso creemos que es oportuno, y además en la propia parte de aplicación de esa ley, pues creemos que sí que cabe hacer algún esfuerzo o algún intento. Eskerrik asko. Naya. Bueno, nos parece muy positivo que en Zallabay estén integrados muchos participantes de la comunidad educativa, pero lo importante en este caso nos parece la opinión y la colaboración de las comunidades educativas como el AMPA, centros escolares, y sobre todo de Enkarterriko Hezkuntza Bilgunea, nacida justamente a raíz de la crispación generada por la intención de implantar la LOMCE. Esto es importante ya que diferentes pueblos de Euskal Herria están llevando a cabo la iniciativa LOMCErik Gabeko Herria, y es en estas plataformas donde se está generando dicha dinámica. No hemos tenido ocasión de participar en el debate sobre esta moción en la comisión informativa, pero sí echamos en falta las referencias a iniciativas concretas dentro de la dinámica contra la LOMCE, como puede ser pues, el apoyo a la recogida de firmas que se están haciendo en varios pueblos, animar a reivindicar esta causa mediante el logo LOMCERIKES y bueno, las diferentes dinámicas. Por otra parte, la comunidad educativa se está planteando hacer un planto en forma de desobediencia civil, no aplicando la LOMCE en sus centros. La culminación de esta negativa llegaría a su parte más importante en 3 años, planteando incluso no aplicar las evaluaciones externas obligatorias y vinculantes que se quieren aplicar en 6º de primaria y 3º de la ESO, como dice el texto. Para dotar a los centros y a las madres y a los padres de fuerza suficiente para promover un acto de este tipo, los ayuntamientos tendrán también un papel importante, ¿no? Y desde luego nos parece que de ahora en adelante también este ayuntamiento tendrá que implicarse más en la intención esa de no aplicar la LOMCE. Pues por todo creemos que también habrá ocasiones para tratar este tema e ir sumando más aportaciones y fuerzas en torno a esto, y vamos a votar a favor. Vale, yo, Naya, con todos los respetos voy a corregir una cosa que has dicho, que es falsa. Sí has tenido ocasión de participar en el debate de la comisión informativa. Sí, lo que has dicho es que no has tenido ocasión de participar. Bien, ocasión has tenido, se te ha convocado, se te ha mandado la documentación, y fuera parte de participar en el debate, en el expediente de este pleno está la documentación y eso, vamos, la propia documentación para la comisión se ha enviado por mail, se te ha convocado y, bueno, por lo que sea no hayas podido acudir. Pero es diferenciar el que no hayas tomado parte en el debate no quiere decir que no hayas tenido ocasión. Por supuesto que has tenido ocasión. Si hubieras participado en ese debate y si hubieras hecho algunas de estas aportaciones, seguro que algunas de esas aportaciones estarían incluidas en esta moción. En ese debate hubo algunas aportaciones y algunas de ellas están incluidas en esta moción. En ese respecto, mi respeto absoluto a que la Asociación Vecinal Zallabay ha hecho una propuesta. Esa propuesta se ha llevado a una comisión informativa, se ha enriquecido y se ha traído a este pleno.
El que haya otras plataformas y otras iniciativas en pos de un objetivo similar o parecido me parece perfecto y enriquecedor, y que todos empujen en el mismo sentido es totalmente correcto. Que pudieran haber tenido reflejo aquí, por supuesto, pero para ello ha habido ocasión. Esther. Nosotros estamos a favor de continuar esta moción. Bueno, nos consta que los resultados del sistema educativo vasco han sido contrastados y positivamente valorados tanto por profesionales como por consultores externos. Este sistema se ha visto afectado por las estipulaciones de la ley para la mejora de la calidad educativa, y todos estamos convencidos de las bondades de ese sistema educativo actual y de la necesidad, por supuesto, de protegerlo. Bueno, nosotros, en ese sentido, nosotros el martes en la comisión, nuestro grupo propuso que se incluyan en el texto otros puntos, como son: el Ayuntamiento de Zalla se compromete a defender el sistema educativo vasco en su integridad, junto con el resto de instituciones vascas con competencia en la materia, trabajando por salvaguardar nuestras competencias, cuyo ejercicio nos ha permitido, con esfuerzo y trabajo, y conseguir unos índices de calidad equivalentes, incluso superiores a la media de nuestro entorno europeo. Otra propuesta fue: el Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a continuar defendiendo el autogobierno de Euskadi y que tome todas las medidas que estén en su mano para minimizar el impacto negativo que pueda tener esta ley, la LOMCE, en el sistema educativo vasco. Otra propuesta fue: el Ayuntamiento de Zalla colaborará con el Gobierno vasco en todas las acciones que ponga en marcha para esquivar la LOMCE, garantizando en todo caso la seguridad jurídica del alumnado y del profesorado. Y la última propuesta, que es la que se ha incluido en esta moción: el Ayuntamiento de Zalla se muestra partidario de que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso en el ámbito educativo, especialmente, y en el ámbito social y político, en torno a la Ley Vasca de Educación. Bueno, nosotros tenemos que recordar que la competencia en materia educativa pertenece al Gobierno vasco, y sí que nos hubiese gustado que se hubiesen incluido todas las propuestas que presentamos en la comisión. No obstante, como todos estamos a favor de la finalidad que tiene la aplicación de esta moción en contra de esa ley LOM, pues votamos a favor. Como ya he adelantado antes, las aportaciones que hubo en esa comisión informativa, y me voy a atrever a resumirlas mucho, fueron esas 4 propuestas aportadas por el PNV. Hubo un debate sobre alguna de ellas. La cuarta de esas propuestas ha sido incluida íntegramente y literalmente en la moción presentada. La tercera de ellas mostró su disconformidad, Josu, por el término esquivar la LOMCE, y no la hemos incluido pues porque no entendíamos el consenso suficiente. Ya que mencionas las otras 2 que tampoco se han incluido, pues decir que nosotros como Zallabay, como Grupo Municipal Zallabay, no creemos que sea necesario, o no vemos del todo justificado, ligado a esta propuesta, y el espíritu creo que ha quedado claro, decir que el índice de calidad de nuestro entorno es superior al entorno europeo, o apoyar íntegramente el sistema educativo vasco. Sobre el sistema educativo vasco, nosotros personalmente creemos que tiene muchas bondades, pero yo no apoyo íntegramente el sistema educativo vasco en las acciones. Bueno, yo y Zallabay no apoyamos íntegramente el sistema educativo vasco y todas las acciones que están llevando a cabo. De hecho, entre ellas los recortes, porque está habiendo muchísimos recortes en el sistema educativo vasco. Entonces, si una moción como esta en contra de la LOMCE la queremos convertir en una defensa de ultranza de todo lo que está haciendo el Gobierno vasco en educación, yo no estoy de acuerdo. Y por eso lo hemos quitado, con todo el respeto, no hemos incluido esa aportación. Personalmente, yo en absoluto estoy de acuerdo con los recortes que está haciendo el Gobierno vasco en educación. Y ese texto iría a ratificarlos, esa propuesta. Por otra parte, el ensanzar el autogobierno de Euskadi, pues entraríamos en otro debate, que creo que no hace más sino ensuciar y distraer del espíritu fundamental de la propuesta. Sobre el actual autogobierno de Euskadi, sobre las aspiraciones que tiene cada uno, si ese autogobierno debería ser mayor, menor, y si se ejerce adecuadamente o no, me parece un debate diferente. Entonces, el tener que ratificar íntegramente todos juntos el grado de autogobierno de Euskadi me parece desviar el tema del debate. Por eso tampoco le hemos incluido esa aportación, entendiendo que hemos incluido aquella de las 4 aportaciones que daba lugar a un mayor consenso y que nadie tenía en contra de ella, y intentando aunar esfuerzos y empujar todos en una dirección y en un único objetivo, que es lo que entiendo que se puede conseguir si todos votamos a favor. Aldeko botoak.
Eskerrik asko.